Soy el doctor Carlos Velázquez y estoy llevando a cabo una serie, 10 cosas que todo creyente debe saber. En esta serie he venido presentando esas 10 cosas que en realidad son 10 principios que la palabra de Dios, el manual del Creador para toda criatura, nos ha dejado para que una nación, sea cual sea, tenga la religión que tenga la creencia o no creencia que tenga, si aplica los principios de la palabra de Dios, estos 10 principios, será una nación próspera. Permíteme enfatizar un poquito en eso antes de entrarle al noveno principio que nos compete en este 10º episodio. Dios ha prometido bendecir la obediencia a sus leyes. Fíjese que no es de que Dios promete bendecir a tal denominación o a tal fe o a tal cosa. No, Él promete bendecir la obediencia a sus leyes. Y aun cuando una persona sin saberlo obedece la ley, Dios lo bendice. Porque Él puso en los dos montes antes de que el pueblo entrara a la nación. Dijo, en un monte puso la bendición y en el otro la maldición. Y dijo, si obedeces la ley te viene esta bendición, si no la obedeces te cae esta maldición. Así que como los que la siembran la bendición cosechan la bendición, también los creyentes y las personas que anhelan la paz y la victoria, si ignoran los principios y no los siembran, van a cosechar maldición. Y miren nuestras naciones si no están bajo maldición. Miren nuestras naciones si no están sufriendo por la ignorancia. Por lo tanto, note este noveno principio. Dice que se requiere una economía de mercado libre basado en la propiedad privada. Estas no son palabras politiqueras. El enemigo usa la astucia de ensuciar todas las cosas de Dios para que uno las deseche. Pero en realidad estas son verdades bíblicas. Mire, le voy a leer Eclesiastés 5:19. Dice así. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, paremos allí, a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas. Hay otros que dicen que amontonan riquezas y no saben para quién son, pero aquí dice que le da facultad de tener las riquezas y bienes y también para comer de ellas, o sea, disfrutarlas. Y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. La libre empresa. Recuérdense que Dios nos ha dado 3 derechos inalienables: vida, libertad y propiedad. Entonces, cuando nosotros usamos nuestra vida y nuestra libertad trabajando en nuestra propiedad y prosperamos, ese es un don de Dios. De ahí que en un gobierno no debe de haber tanto control. De hecho, no debiera haber ningún control en los negocios. Lo único que el gobierno debe de hacer es velar que haya justicia, que no haya una violación de las verdades. Por ejemplo, que las libras todas tengan 16 onzas, ¿verdad? Que no haya nada de fraude. Pero mientras los negocios sean de libre voluntad entre dos personas, yo vendo este producto a tal precio y yo estoy dispuesto a comprarlo a ese precio, el gobierno no tiene nada que decir de que es muy caro o muy barato. Esos son asuntos de la libre empresa y el gobierno no se debe de meter allí. Hay otros principios que tienen que ver con las finanzas, que tienen que ver con el dinero, y yo quiero llamar su atención a esto. Y como dije, le hablo primero a la iglesia, porque note esto: cualquier impuesto del 10% o mayor era definido como opresión. ¿Por qué? Porque si Dios, para probar nuestra fidelidad y nuestro temor a Él, nos pide el 10%, no hay ninguna otra institución que se haga igual a Dios, mucho menos superior a Dios, para pedir más de ese 10%. Cualquiera que sea más del 10% es una muestra de opresión. Y aquí es donde Dios les advirtió a que el rey que ellos iban a escoger cuando escogieron a Saúl los iba a oprimir, precisamente poniéndoles un montón de cargas y de impuestos. Otra cosa importante es el derecho a la propiedad. La propiedad no es del Estado. Fíjese, aquí estoy en mi casa, ya está pagada. Si no pago el llamado UCI, un impuesto establecido, me la quitan. Por el otro lado, aquí estoy en mi casa, ya está pagado el terreno, pero no soy dueño del subsuelo. Había en mis tiempos una serie de televisión que se llamaba Los Millonarios de Beverly, Los Ricos de Beverly, y era de un campesino que, siguiendo a un conejo, le disparó y no mató al conejo, pero donde dio el balazo empezó a salir petróleo.
y se hicieron millonarios. Imagínense, si yo taladrara o cavara en mi terreno y sale petróleo, ¿qué pasaría? Me lo quita el Estado, porque dicen que son dueños del subsuelo. Es una violación de la propiedad privada, de los derechos inalienables. Note este ejemplo tan grande de Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 3. El rey Acab era un hombre malo, pero era más mala su esposa, que era la que lo incitaba a cometer todos los males, Jezabel. Y entonces Acab vio que había un ciudadano, ¿verdad?, que tenía su viña y quiso comprar la viña. Y de plano el rey podía pagar el precio que fuera para comprar la viña. Y dice que llegó a Nabot en Primera de Reyes capítulo 21 versículo 3. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. ¿Ve? Era el rey, la autoridad máxima, y que no era en un lugar de democracia, era reinado. Y entonces al mismo rey se atreve este hombre Nabot a decirle: no, la propiedad privada yo no te la doy. Eso era de mis padres, la tengo yo y se la voy a dejar en herencia a mis hijos. Ven, el gobierno no era el dueño de la propiedad. ¿Cuándo se cayó en ese gran pecado? En los tiempos de Faraón, en la hambruna que hubo, la gente se tuvo que vender a sí misma y vender su propiedad. Y desde entonces comenzó esa maldición de que el Estado se esté apropiando de la propiedad privada. Hay otros textos aquí que hablan de que no haya sistema desigual o progresivo de impuestos sobre cualquier cosa. Está prohibido. Note esto. Fíjese. Éxodo capítulo 30, versículos 14 y 15. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Ok, eso es el boleto de ornato que le llaman aquí en Guatemala, la expiación. Estos impuestos no eran dados por la cantidad que ganaba la persona. Note, el rico no aumenta y el pobre no disminuye. Le voy a poner un ejemplo, y perdone que ponga ejemplos de Guatemala, pero usted los puede aplicar a su nación. Aquí, por ejemplo, si se va a sacar la licencia del carro, la placa del carro, si su carro es nuevo y es un Mercedes-Benz, le cobran tanto. Si su carro es más viejito y es un Toyota o uno más popular, le cobran menos. Si su camión es un Chevrolet viejito, le cobran menos. No es ¿y cuánto cuesta la placa y cuánto cuesta el sticker que se pone? El mismo precio para todos. ¿Por qué entonces hacen esas diferencias? Eso es precisamente porque no se respeta la iniciativa privada y la descentralización también de las finanzas. Así que volvamos a los principios de Dios. No hacer acepción de personas en el juicio es en lo único en lo que Dios no cambia. A todos se nos debe juzgar con la misma medida. Y el Estado, si va a cobrar algo, que sea por el servicio que presta, no a quién se lo presta. Si se lo presta a un rico, le cobra más. Si se lo presta a un pobre, le cobra menos. No. El servicio debe costar lo mismo y lo debemos de pagar todos por igual.